Si alguna vez has sentido un escalofrío al entrar en una iglesia vacía, sabes lo que significa el verdadero silencio, el tipo de silencio que no calma, sino que amenaza. Esta historia es sobre una iglesia en particular, una iglesia que guarda secretos antiguos, tan oscuros como el polvo en sus esquinas olvidadas. Esta es la historia de la Iglesia del Silencio. Todo comenzó en un pequeño pueblo, perdido entre montañas, un lugar tan remoto que parecía haberse congelado en el tiempo. Los habitantes vivían sus vidas tranquilas, siguiendo las mismas rutinas de siempre, pero había algo en el centro del pueblo que nadie hablaba abiertamente, la iglesia. En el fondo de sus corazones, los aldeanos sabían que esa iglesia no era un lugar como cualquier otro. Al caer la noche, se mantenían lejos de sus muros de piedra, y nadie se atrevía a mirarla durante mucho tiempo, como si estuvieran conscientes de que ella podía devolverles la mirada. Un joven periodista llamado Martín, escéptico y ambicioso, escuchó historias sobre este sitio durante una visita. Había oído los rumores, pero no era un hombre que creyera en fantasmas ni en leyendas. Se convenció de que la gente del pueblo solo repetía viejas supersticiones y decidió que él sería quien descubriría la verdad detrás de la Iglesia del Silencio. Era una historia prometedora, perfecta para la gran primicia que lo lanzaría a la fama. Una noche sin luna, Martín se acercó a la iglesia con su cámara y su linterna, dispuesto a explorar lo que otros temían. Las puertas de madera, pesadas y cubiertas de musgo, se abrieron sorprendentemente fácil, como si estuvieran esperando su llegada. Apenas cruzó el umbral, fue recibido por un silencio que no se parecía a ningún otro, era denso, casi tangible, como si el aire estuviera cargado de un secreto que llevaba demasiado tiempo en la oscuridad. La linterna iluminaba el interior de la iglesia, mostrando bancos cubiertos de polvo y una fila de candelabros apagados. La atmósfera era tan opresiva que Martín sintió una punzada de duda, pero decidió seguir adelante. Avanzó lentamente, sus pasos resonando en el vacío, y de pronto, sintió que alguien lo observaba. Se giró, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser vigilado no se desvaneció. Llegó al altar, y fue entonces cuando vio algo que no esperaba, una figura vestida con una capa oscura, de pie, inmóvil, dándole la espalda. Martín no supo si era un truco de la luz o si realmente había alguien ahí. Decidió acercarse, intentando convencerse de que solo era una estatua. Pero en el momento en que dio un paso más, la figura giró hacia él. No tenía rostro. Solo un vacío oscuro donde deberían estar sus rasgos, un abismo que absorbía la luz de su linterna. Un frío lo invadió, helado y desgarrador, y antes de que pudiera retroceder, escuchó un susurro, un murmullo apenas audible que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «No estás solo aquí, Martín», dijo la voz, un eco hueco que reverberaba en cada rincón de la iglesia. Intentó moverse, pero sentía sus piernas como pesadas, paralizadas por el terror. Y entonces, la figura desapareció, dejando solo una sombra en el aire. Recuperó algo de compostura y miró alrededor, con el corazón latiendo desbocado. Trató de convencerse de que estaba viendo cosas, de que el miedo lo estaba confundiendo. Fue entonces cuando lo notó, el altar, que antes había estado vacío, ahora tenía más figuras, todas vestidas de oscuro, todas sin rostro, en silencio, inmóviles, mirándolo desde la penumbra. Martín sintió como el terror y una inexplicable tristeza lo llenaban. Había algo en aquellas figuras, algo desesperado y roto que parecía suplicarle sin palabras. Intentó retroceder, pero sus pies no respondían. Y entonces, comenzaron a moverse, pero no caminaban. Era como si la distancia entre ellos y Martín desapareciera, como si estuvieran acercándose sin dar un solo paso. El pánico lo dominó y, en un arranque de fuerza, logró girarse y correr hacia las puertas. Pero cuando estaba a punto de alcanzarlas, las figuras comenzaron a cantar. No era un canto que pudiera entender, era un sonido primitivo y roto, una mezcla de voces doloridas que resonaba en su mente. Era un lamento tan profundo y triste que no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas.
Aquel canto hablaba de soledad, de almas atrapadas, de un dolor tan antiguo que hacía eco en cada rincón de la iglesia y de su propio corazón. Martín abrió las puertas con un grito desesperado, tropezando al salir al frío de la noche, sin detenerse a mirar atrás. Corrió hasta su coche, con el eco de aquellas voces persiguiéndolo, atormentándolo. Subió al auto, encendió el motor y salió de aquel pueblo como si la misma muerte lo estuviera persiguiendo. Pero incluso cuando había dejado el pueblo atrás, el canto no lo abandonaba. Sentía que algo se había quedado con él, como una sombra invisible adherida a su alma. Desde entonces, no pudo hablar de aquella noche sin que sus manos temblaran, sin que su mente volviera a esa imagen de las sombras sin rostro y el lamento que había escuchado. Nadie pudo entender completamente lo que había visto, y con el tiempo, Martín se dio cuenta de que nunca podría olvidar. Había traído con él un fragmento de aquel dolor, un peso invisible que le robaba el sueño y que le recordaba cada día la tristeza de aquellas almas atrapadas. La historia de Martín fue suficiente para que otros, con menos cautela o tal vez con más valentía, intentaran desentrañar los secretos de la iglesia. Algunos periodistas y cazadores de leyendas se aventuraron al pueblo, y algunos volvieron con relatos similares. Pero otros, simplemente desaparecieron. Se dice que la iglesia los reclamó, que quedaron atrapados en su silencio, condenados a vagar como sombras en un lugar sin tiempo. Hoy, la iglesia del silencio sigue en pie, tan misteriosa y aterradora como siempre. Los habitantes del pueblo aún evitan hablar de ella, y quienes la visitan aseguran que, en noches de luna nueva, se pueden escuchar rezos apagados, murmullos que el viento lleva desde sus muros hasta los oídos de los curiosos. Dicen que el aire alrededor de la iglesia se vuelve frío y que en las noches más oscuras, se pueden ver figuras en las ventanas, figuras sin rostro, vigilando. Y así, la iglesia del silencio sigue guardando su secreto. Es un lugar que guarda no solo almas, sino recuerdos, miedos y una tristeza que parece flotar en el aire. Nadie sabe qué ocurrió realmente allí, y tal vez, sea mejor que siga siendo un misterio. Porque aquellos que se han acercado demasiado, ya no están aquí para contarlo. Así que si algún día decides visitar el pueblo y te atreves a acercarte a la iglesia, recuerda esto: el silencio de esos muros no es vacío, es un silencio que guarda voces, emociones, fragmentos de vidas que no pudieron salir. Tal vez no estés solo mientras recorres sus pasillos, y puede que en medio del eco de tus propios pasos, escuches un susurro o una melodía lejana. Había una iglesia olvidada, perdida en un rincón remoto de un bosque denso y húmedo, donde la niebla cubría el suelo como una manta espesa y los árboles parecían torcerse para evitar que nadie llegara hasta ella. Casi nadie sabía de su existencia, y quienes la conocían preferían no hablar de ella. Sin embargo, en la parroquia, se decía que aquella iglesia, la iglesia de la penitencia, guardaba un secreto oscuro. Un secreto tan profundo que ni siquiera los más ancianos del lugar se atrevían a recordarlo. Todo comenzó cuando una joven llamada Lucía llegó al pueblo. Lucía era una arqueóloga apasionada por lo desconocido, deseosa de explorar los rincones más oscuros de la historia. Cuando escuchó rumores de una iglesia abandonada en el bosque, una que parecía desaparecer y reaparecer entre la niebla, decidió ir a buscarla. Los habitantes del pueblo intentaron disuadirla, y uno de ellos, un anciano de mirada perdida, le dijo entre susurros que no debía despertar a quienes allí dormían. Pero Lucía no era alguien que se dejara intimidar. Tras días de búsqueda, una mañana neblinosa, encontró la iglesia. Estaba semioculta entre árboles retorcidos, cubierta de hiedra y musgo, como si la naturaleza intentara tragársela de vuelta. La estructura estaba en ruinas, y a medida que se acercaba, podía ver las profundas grietas en sus muros y ventanas rotas, que parecían ojos huecos observándola. Sin embargo, había algo hipnótico en aquella visión, algo que le pedía entrar. Abrió las pesadas puertas de madera, y un olor a humedad y a tierra vieja la recibió, llenando sus pulmones de un aire helado que casi la hizo retroceder. La oscuridad era casi total, pero entre la penumbra, pudo distinguir bancos caídos y un altar cubierto de polvo. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una estatua de mármol en el centro del altar.
Era una figura de una mujer arrodillada, sus manos unidas en oración, con una expresión de dolor esculpida en su rostro. Algo en esa imagen parecía tan real que Lucía sintió que los ojos de la estatua la seguían. Dio un paso más, sin poder apartar la vista de la estatua, y un crujido resonó en la iglesia. Lucía se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. De repente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba sola. Oía un leve susurro, un murmullo lejano que parecía surgir de las paredes mismas. Y aunque no podía entender las palabras, sintió que aquel susurro la llamaba, suplicándole algo. Trató de ignorarlo, pensando que era producto de su imaginación, y comenzó a sacar fotografías. Pero cada vez que miraba a través de la cámara, la estatua parecía haber cambiado ligeramente de posición. Primero, las manos de la mujer estaban más abiertas. Luego, sus labios parecían formar palabras, y finalmente, cuando Lucía bajó la cámara y miró directamente, los ojos de la estatua estaban abiertos, fijos en ella. Lucía sintió un pánico frío, y su instinto le gritaba que saliera de allí. Pero la curiosidad, esa misma que la había llevado hasta esa iglesia, la mantuvo quieta. Fue entonces cuando escuchó un ruido detrás de ella, como si alguien arrastrara los pies. Giró rápidamente, y a lo lejos, entre las sombras, vio una figura. Era un hombre, con una sotana desgastada, que caminaba lentamente hacia ella. Su rostro estaba oculto en la penumbra, pero sus pasos eran lentos y pesados, como si estuviera agotado. Lucía intentó hablarle, pero las palabras no salieron. Su boca estaba seca, y un miedo inexplicable le apretaba el pecho. El hombre se detuvo justo a unos metros de ella y levantó la cabeza. Su rostro era pálido, y sus ojos, dos pozos oscuros, parecían carecer de vida. En ese momento, Lucía sintió algo extraño, como si aquel hombre no estuviera del todo presente en este mundo. Y entonces habló, con una voz ronca y vacía que resonó en la iglesia. Ella me sigue llamando. No puedo escapar. Antes de que Lucía pudiera reaccionar, el hombre se desvaneció en la penumbra, como una sombra que se disolvía en la oscuridad. Lucía se quedó petrificada, y cuando intentó moverse, se dio cuenta de que sus pies no respondían. Fue entonces cuando escuchó una nueva voz, suave, como un lamento que flotaba en el aire. Era la voz de una mujer, tan triste que le rompió el corazón. Esa voz no estaba en la iglesia. Estaba en su mente, como si alguien estuviera hablando directamente en sus pensamientos. Ayúdame, por favor, susurraba la voz. Sácame de aquí. Lucía giró nuevamente hacia la estatua, y se dio cuenta de algo aterrador. La mujer de mármol la estaba mirando, con ojos llenos de dolor. Sus labios parecían moverse lentamente, como si le suplicara en silencio. La figura parecía tan real, tan desesperada, que Lucía sintió una oleada de tristeza. Era como si aquella mujer estuviera atrapada, condenada a sufrir por la eternidad. De repente, la iglesia comenzó a temblar, y el murmullo se hizo más fuerte. Lucía escuchaba más y más voces, todas mezcladas en un lamento desgarrador. Era un coro de sufrimiento, de almas atrapadas que suplicaban ser liberadas. Lucía intentó correr hacia la salida, pero las puertas se cerraron de golpe, dejándola atrapada en la oscuridad. Desesperada, gritó, golpeando las puertas con todas sus fuerzas, pero el eco de su voz se perdió en el coro de lamentos. Fue entonces cuando sintió una mano helada en su hombro. Se giró rápidamente, y vio a la mujer de la estatua, ya no de mármol, sino como una figura humana, de carne y hueso, pero pálida y cubierta de grietas, como si aún llevara la maldición de la piedra. Por favor, no me dejes aquí, suplicó la mujer, con los ojos llenos de lágrimas de sangre. Me encerraron, me condenaron. Y ahora tú también estás atrapada. Lucía intentó gritar, pero su voz no salió. La mujer alargó una mano hacia ella, y en el momento en que la tocó, sintió un dolor insoportable en el pecho. Era como si estuviera absorbiendo su vida,
como si aquella iglesia estuviera consumiéndola, haciéndola parte de su oscuridad eterna. La última imagen que Lucía vio antes de perder el conocimiento fue la sonrisa triste de aquella mujer, y las figuras de sombras que se reunían alrededor, esperando su turno. Nunca se volvió a saber de Lucía. Su coche apareció abandonado a las afueras del bosque, y algunos dicen que, en noches de niebla, si te atreves a acercarte a la iglesia, puedes escuchar sus gritos lejanos, sus súplicas pidiendo ayuda. Pero nadie se atreve a entrar. La iglesia de la penitencia ha cobrado una nueva alma, y su silencio eterno sigue siendo un testimonio del horror y la tristeza que guarda en sus muros. Y así, el bosque sigue cubriendo esa iglesia olvidada, protegiendo un secreto que quizá nadie debería descubrir. Porque aquellos que lo han intentado, ya no están aquí para contarlo. En un rincón oscuro y desolado del mundo, existe una iglesia tan antigua que el propio tiempo parece haberla olvidado. Su nombre, según los pocos que alguna vez hablaron de ella, es la Iglesia de las Almas Rojas. Se dice que fue construida siglos atrás, en lo profundo de un valle rodeado de montañas escarpadas y neblinas eternas, como si la misma naturaleza intentara mantener a los curiosos lejos de sus secretos. Pocos han entrado en esa iglesia y regresado para contarlo. Pero aquellos que lo hicieron, nunca volvieron a ser los mismos. La historia comienza con un hombre llamado Andrés, un profesor de historia que había dedicado su vida a investigar las leyendas y supersticiones que se escondían en los rincones más oscuros de su país. Andrés había escuchado hablar de la Iglesia de las Almas Rojas en un manuscrito antiguo que encontró en la biblioteca de la universidad donde enseñaba. Aquellas palabras, escritas en un latín arcaico y casi ilegible, hablaban de una iglesia donde, según la leyenda, se realizaban ceremonias prohibidas, rituales que desafiaban la fe misma y que, según los rumores, habían dejado cicatrices en el lugar, profundas y aterradoras. Decidido a investigar la leyenda y documentarla, Andrés preparó su equipo y se aventuró a aquel valle inhóspito. Tras horas de camino y una espesa niebla que parecía engullirlo a cada paso, finalmente la vio. Allí estaba la iglesia, una estructura de piedra ennegrecida por el tiempo, con altas torres que se alzaban hacia el cielo como garras retorcidas. Era una visión imponente y aterradora, las ventanas rotas parecían ojos oscuros y vacíos que lo miraban con desprecio, como si sintieran su intrusión. A medida que se acercaba, una extraña sensación se apoderó de él. Un peso invisible, un aire pesado que casi dificultaba la respiración. Se detuvo un momento y miró a su alrededor, pero el silencio era absoluto, roto solo por el susurro del viento que parecía arrastrar antiguos lamentos desde el interior de la iglesia. Andrés sintió un escalofrío, pero algo, tal vez la misma obsesión por descubrir la verdad, lo empujó a continuar. Empujó las puertas, que crujieron como si no hubieran sido abiertas en siglos. Un olor a moho, sangre vieja y algo indescriptible lo golpeó de inmediato. Encendió su linterna y entró. El interior estaba cubierto de polvo, con bancos rotos y paredes decoradas con frescos casi borrados por el tiempo. Representaban escenas de tormento, figuras retorcidas que parecían gritar en silencio, almas atrapadas en un ciclo de sufrimiento eterno. La luz de su linterna temblaba, y Andrés sintió un nudo en el estómago, una creciente sensación de que no estaba solo. Siguió avanzando hasta llegar al altar, donde una extraña figura tallada en piedra se alzaba. Era una estatua de un ser humanoide, con alas negras extendidas y una expresión de horror eterno en su rostro. Andrés se inclinó para examinarla mejor y fue entonces cuando lo sintió, un leve susurro que parecía provenir de las paredes, un sonido apenas audible que resonaba como un eco lejano en el fondo de su mente. Andrés, lo llamaban. Su nombre flotaba en el aire, repetido en un murmullo constante que lo estremeció. Él dio un paso atrás, asustado y confuso. ¿Quién podía saber su nombre en un lugar abandonado? Encendió su grabadora, intentando capturar aquel susurro, pero la estática dominaba la cinta, como si aquel lugar estuviera protegiendo su secreto. Miró hacia el altar, y fue entonces cuando vio algo que lo heló hasta los huesos, la estatua, que antes parecía de piedra, lo miraba.
sus ojos, huecos y oscuros, lo observaban fijamente, y Andrés sintió una punzada de pánico. Intentó alejarse, pero sus pies parecían pegados al suelo. Entonces, las luces de su linterna comenzaron a parpadear, y en el parpadeo de la luz, vislumbró algo aún más aterrador. Detrás de cada banco, entre las sombras, había figuras de pie. Seres delgados y pálidos, con rostros deformes y miradas tristes. Al principio parecían estatuas, pero en el último destello de su linterna, vio sus ojos. No eran figuras inertes, estaban vivas, y lo miraban, cada una con una expresión de desesperación y dolor. Los susurros aumentaron, y Andrés sintió que algo lo arrastraba hacia el altar. Luchó con todas sus fuerzas, pero sus piernas avanzaban como si tuvieran voluntad propia. Cuando llegó al altar, notó algo escrito en el suelo, tallado en piedra, una serie de nombres, cientos de nombres, grabados en una espiral infinita. Y entre ellos, estaba el suyo, Andrés, como si ya lo hubieran estado esperando. Desesperado, trató de salir, pero las sombras comenzaron a moverse, a acercarse a él. La iglesia estaba viva, y parecía estar disfrutando su miedo. Entonces, escuchó una voz, distinta a los susurros, una voz femenina y suave que parecía venir de todas partes. «Ayúdanos», dijo la voz. «Libéranos de este tormento». Andrés giró y vio a una mujer de rostro desgarrado, sus ojos rojos como el fuego, observándolo. Ella alargó una mano hacia él, y cuando sus dedos lo tocaron, un torrente de imágenes lo inundó. Vio rituales oscuros, sacerdotes que ofrecían sacrificios, el suelo de la iglesia cubierto de sangre y almas atrapadas en un ciclo eterno de agonía. La iglesia no solo era un edificio. Era una prisión, una jaula de dolor que atrapaba las almas de quienes habían pisado su suelo. Con un esfuerzo desesperado, Andrés logró retroceder. La mujer lo miraba, con lágrimas de sangre corriendo por su rostro, y él entendió que la iglesia no lo dejaría ir sin más. Había sido marcado, atrapado en el ciclo de la iglesia de las almas rojas. Sin embargo, justo cuando creyó que no había escapatoria, notó algo en el altar, una pequeña campana de plata. Recordaba, por sus estudios, que antiguamente se creía que ciertos sonidos podían liberar a las almas atrapadas. En un acto de valentía, o quizás de locura, tomó la campana y la hizo sonar. El sonido resonó por toda la iglesia, rompiendo el silencio como un rayo. Las sombras comenzaron a retorcerse, como si el sonido les provocara dolor, y los susurros se transformaron en gritos de agonía. Las figuras en los bancos comenzaron a desaparecer, desvaneciéndose como humo. La mujer lo miró por última vez, con una expresión de paz, y luego desapareció. Andrés, sin perder tiempo, salió corriendo de la iglesia. Atravesó el bosque, con el eco de los gritos aún resonando en su mente. Cuando finalmente llegó al pueblo, estaba agotado y cubierto de polvo. Intentó explicar lo que había visto, pero nadie le creyó. Todos pensaron que se había vuelto loco. Años después, Andrés dejó su carrera y se alejó de todo. Sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, podía ver aquellos rostros, podía escuchar los susurros de las almas atrapadas en la iglesia de las almas rojas. Sabía que no lo habían dejado ir del todo, que una parte de él estaba todavía allí, atrapada en ese lugar oscuro y maldito. Nadie volvió a encontrar la iglesia, y el bosque siguió escondiéndola, como un secreto enterrado bajo siglos de sufrimiento. Y así, la leyenda de la iglesia de las almas rojas sigue viva, transmitida de boca en boca, de generación en generación. Dicen que aquellos que escuchen su historia y se atrevan a buscarla sentirán su llamado. Porque la iglesia nunca se queda sin almas, siempre está en busca de la próxima. Había una iglesia, escondida en el corazón de un pueblo deshabitado, donde el tiempo parecía haberse detenido. La llamaban la iglesia de San Ezequiel, aunque pocos recordaban por qué o quién había sido San Ezequiel. Solo se sabía que nadie se atrevía a acercarse, y que quienes lo hacían volvían, cambiados. Era como si aquella iglesia tuviera el poder de arrebatar algo a cada visitante, algo invisible,
pero esencial. Nuestra historia comienza con Mateo, un joven fotógrafo fascinado por lo paranormal. Siempre había buscado retratar lugares abandonados, antiguos y llenos de misterio, y al escuchar de la iglesia de San Ezequiel, no pudo resistirse. Viajó solo, siguiendo las indicaciones borrosas de un mapa desgastado, hasta llegar a aquel pueblo fantasma donde la iglesia se erguía como el último vestigio de una época olvidada. El día era gris y pesado, el viento soplaba con un susurro helado, y una niebla espesa cubría el terreno como una manta. Mateo estacionó su auto y miró hacia la iglesia. Su fachada era alta y sombría, construida con piedra ennegrecida, y en su campanario, una campana oxidada colgaba inmóvil. Pero había algo raro, en lo alto de las ventanas rotas, figuras oscuras parecían moverse en las sombras. Ignorando la inquietud que crecía en su pecho, Mateo decidió que aquel era el momento. Con su cámara en mano, empujó las pesadas puertas de madera, que cedieron con un crujido que resonó en el vacío. El aire dentro era frío y húmedo, y el silencio era tan denso que apenas podía oír el eco de sus propios pasos. La primera sala estaba decorada con viejos bancos polvorientos y un altar destartalado, donde una enorme cruz de madera pendía en el centro. Sobre el altar había velas derretidas y flores secas, y el lugar tenía un extraño olor, como de tierra mojada y algo podrido. Mateo se movía con cautela, capturando imágenes mientras observaba todo a través del lente. Pero cuando bajó la cámara, algo hizo que su corazón se detuviera. Detrás de uno de los bancos, distinguió a una mujer de pie. Estaba inmóvil, con el rostro cubierto por un velo negro y las manos cruzadas al frente. Al principio pensó que era una estatua o alguna figura decorativa. Pero entonces, la mujer inclinó la cabeza hacia él. Mateo sintió que el aire se congelaba, y su corazón latía con fuerza. Intentó hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. En ese momento, los ojos de la mujer, oscuros y profundos, se alzaron hacia él y le susurró, en un tono bajo y desgarrador: ¿Has venido a salvarnos? Antes de que pudiera reaccionar, la mujer desapareció, disolviéndose en las sombras como si nunca hubiera estado allí. Mateo retrocedió, temblando. Quiso salir, pero algo lo retenía, como una fuerza invisible que lo empujaba hacia adelante, hacia el altar. La temperatura descendió, y pudo escuchar un murmullo creciente, una cacofonía de voces lejanas que parecían brotar de las paredes mismas. Era un murmullo de súplica, de dolor. De pronto, la iglesia tembló, y Mateo escuchó el sonido de la campana en lo alto del campanario. La campana, que estaba oxidada e inmóvil, comenzó a sonar con un ritmo lento y lúgubre. Con cada toque, Mateo sentía que algo en su interior se quebraba, como si cada tañido desgarrara un poco de su alma. Cerró los ojos, tratando de resistir la atracción magnética de aquel sonido, pero en la oscuridad, pudo ver imágenes aterradoras, rostros sin vida, cuerpos cayendo en una fosa común, y una figura encapuchada que bendecía aquel acto atroz con una sonrisa perversa. Abrió los ojos y retrocedió, horrorizado. Intentó buscar la salida, pero la iglesia parecía haber cambiado. Los bancos ya no estaban en la misma posición, y los pasillos se alargaban interminablemente. Sintió el pánico asfixiarlo cuando algo frío le rozó la mejilla. Giró rápidamente, y allí estaba la mujer del velo negro, mirándolo con tristeza infinita. «No puedes escapar», dijo ella, mientras las sombras comenzaban a moverse a su alrededor. «Ellos no te dejarán ir. Has visto demasiado». Mateo comenzó a correr, empujando puertas que no lo llevaban a ninguna parte, recorriendo pasillos interminables que parecían duplicarse y alargarse. Las sombras lo perseguían, y las voces, cada vez más altas, se mezclaban en un lamento espantoso. En cada esquina, podía ver fugazmente a otras figuras, hombres y mujeres con rostros deformes, sus ojos vacíos, que lo miraban en silencio, como si fueran almas atrapadas en un purgatorio eterno. Finalmente, llegó a una puerta diferente, una puerta al final de un pasillo oscuro. No sabía si era la salida, pero sintió que era su única oportunidad.
La empujó con fuerza y salió corriendo, solo para encontrarse en la misma sala de la iglesia, frente al altar. La mujer del velo negro estaba allí, esperándolo. «Nadie se va de San Ezequiel», dijo ella suavemente. «Te necesitamos aquí, con nosotros». Mateo gritó, intentando luchar, pero la campana sonaba de nuevo, más fuerte, más opresiva. Cada toque era como un latido que resonaba en sus huesos. Sintió que sus pensamientos se nublaban, que su voluntad se disolvía, y poco a poco, cayó de rodillas frente al altar, incapaz de resistir la fuerza que lo dominaba. Con el último toque de la campana, la iglesia quedó en silencio. Mateo, con la mirada perdida y sin un brillo en los ojos, se levantó, convertido en una de las almas atrapadas en aquel lugar maldito. Desde ese día, nadie volvió a verlo. Su coche permaneció estacionado en el pueblo, abandonado, y su cámara fue encontrada en el suelo de la iglesia, cubierta de polvo. En su última fotografía, borrosa y oscura, se alcanzaba a ver la silueta de la mujer del velo negro, junto a una figura nueva, un hombre de mirada vacía y perdida, que sostenía una vela encendida. La iglesia de San Ezequiel había cobrado una nueva vida para su colección. Nadie volvía de aquel lugar, y cada alma que allí entraba se convertía en parte de su eterna maldición. Al borde de un acantilado solitario, en una región donde el sol apenas se atrevía a asomar, se alzaba la iglesia de las Lamentaciones. Era un edificio pequeño y retorcido, sus muros deformes cubiertos de musgo, con gárgolas en cada esquina que parecían llorar. La iglesia había sido construida hace siglos, según decían, por un monje que buscaba un lugar alejado de los hombres para expiar sus propios pecados. La gente del pueblo contaba que, cada noche, desde la cima del acantilado, se escuchaban cánticos que nadie recordaba haber aprendido, un sonido tan triste que, al escucharlo, cualquier alma se llenaba de una pena profunda. Los pocos que habían intentado acercarse al lugar en medio de la noche regresaban perturbados, incapaces de recordar exactamente lo que habían visto. Fue en este contexto que Clara, una joven estudiante de arqueología, decidió investigar. Apasionada por los mitos oscuros y las leyendas perdidas, Clara había oído hablar de la iglesia en los registros de su abuela, quien había vivido en el pueblo antes de que todos decidieran abandonarlo. La abuela siempre contaba que aquella iglesia guardaba un secreto tan poderoso y tan maldito, que podía consumir a cualquiera que lo descubriera. Clara llegó al pueblo al atardecer. Los edificios abandonados parecían observadores silenciosos, y una niebla espesa cubría el terreno. Desde donde estaba, ya podía ver la iglesia de las Lamentaciones, que parecía más un ser vivo que un edificio de piedra. Al acercarse, notó que en el suelo de piedra había inscripciones grabadas, frases en un idioma que no conocía, pero que provocaban en ella un extraño desasosiego. Las puertas de la iglesia estaban abiertas, como si alguien las hubiera dejado así en una invitación deliberada. Clara tragó saliva, con su linterna en mano, entró. El aire en el interior era sofocante, y cada paso que daba resonaba como un eco inquietante. La primera sala era pequeña, apenas decorada con viejas estatuas de santos. Todo parecía en silencio, pero un susurro lejano llegaba desde el fondo de la iglesia, como un llanto ahogado. Decidió avanzar, y mientras lo hacía, sintió una presencia extraña, como si alguien caminara junto a ella. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Aún así, su instinto le decía que no estaba sola. Alcanzó el altar y, sobre la piedra, vio algo que la dejó sin aliento, una figura de cera, casi idéntica a ella, con su rostro perfecto pero con una expresión de dolor indescriptible, como si la figura estuviera gritando en silencio. Un escalofrío recorrió su espalda. Al intentar tocar la figura, un extraño sonido, como un lamento, resonó en la iglesia, y la figura comenzó a derretirse lentamente, deformándose ante sus ojos. Clara retrocedió, y entonces escuchó una voz susurrante, cercana y distante al mismo tiempo. «Clara, te estábamos esperando». Sintió que su piel se helaba al oír su nombre en boca de aquella voz, que parecía provenir de las paredes mismas. Giró rápidamente, buscando de dónde venía,
y fue entonces cuando vio a alguien al fondo del pasillo. Era una figura encapuchada, con una túnica negra, que sostenía una vela encendida. El rostro de la figura estaba oculto, pero Clara podía sentir una mirada intensa clavada en ella. La figura comenzó a avanzar, y Clara sintió que no podía moverse. Era como si estuviera atrapada en sus propios pies, incapaz de correr. La figura se acercó, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó el rostro, revelando una sonrisa macabra, y en sus ojos, Clara pudo ver su propio reflejo, pero no era su rostro de ahora. Era ella, anciana, decrépita y con una expresión de horror eterno. De pronto, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, aunque no había nadie para hacerlas repicar. Clara intentó moverse, pero las sombras de la iglesia se retorcían, acercándose a ella como si fueran manos invisibles que buscaban atraparla. En un acto de desesperación, Clara miró hacia el altar, donde la figura de cera se había derretido por completo, y en su lugar, una pequeña cruz de plata brillaba en la penumbra. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia la cruz, y al tocarla, un destello de luz inundó la iglesia, disolviendo las sombras que la rodeaban. La figura encapuchada gritó, un grito de furia y dolor, antes de desaparecer como una sombra al amanecer. Clara cayó al suelo, jadeando, mientras la iglesia entera se estremecía, como si algo se estuviera desmoronando en su interior. Con cada segundo, el lugar se volvía más oscuro, y la sensación de vacío crecía, como si la iglesia misma estuviera consumiéndose. Clara, luchando por mantenerse de pie, corrió hacia la salida, y al cruzar el umbral, se dio cuenta de que la iglesia detrás de ella comenzaba a derrumbarse, transformándose en polvo y piedra que caía al suelo. Finalmente, cuando la iglesia desapareció por completo, el silencio regresó. El cielo se despejó, y Clara miró a su alrededor, sintiendo un alivio indescriptible. Pero en su mano, notó que aún sostenía la pequeña cruz de plata, y al mirarla más de cerca, vio algo grabado en su superficie, su nombre, Clara, tallado con una precisión escalofriante. Aunque logró escapar de la iglesia de las lamentaciones, nunca dejó de sentir una presencia a su lado. Cada noche, cuando se iba a dormir, podía escuchar un susurro lejano, una voz llamándola, una voz que prometía que algún día regresaría para reclamarla, para llevarla de vuelta a ese lugar de sombras, donde los lamentos nunca cesan. Cuenta la leyenda que en las montañas del sur, donde el frío cala hasta los huesos y las nieblas cubren la vista, existe una iglesia olvidada por el tiempo. La llaman la Capilla de los Suspiros, un nombre que no se refiere al viento, sino a los lamentos que los viajeros aseguran escuchar al pasar. Nadie sabe quién la construyó ni por qué, pero todos en el pueblo cercano recuerdan una advertencia: nunca entres al caer la noche. Diego, un joven periodista de historias paranormales, llegó al pueblo intrigado por esta leyenda. Le encantaba encontrar lugares olvidados, documentar ruinas y descubrir los secretos que otros temían. Cuando escuchó la historia de la Capilla de los Suspiros, supo que tenía que ir. A pesar de las advertencias de los ancianos, quienes le rogaban que no se acercara, Diego estaba decidido. Al anochecer, Diego se adentró en la montaña, siguiendo un sendero casi borrado por la maleza. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de sus botas sobre las hojas secas. Al llegar al claro, vio la iglesia, pequeña, encorvada bajo el peso de los años, con muros de piedra desgastados y ventanales rotos. La estructura parecía haberse hundido en la tierra, inclinada y cubierta de musgo, como si la naturaleza misma intentara ocultarla. Empujó la puerta, que se abrió con un chirrido agudo, y un olor a moho y tierra lo envolvió. Encendió su linterna, iluminando un interior cubierto de polvo, bancos viejos y un altar con figuras religiosas que parecían mirar hacia abajo, en una súplica silenciosa. El aire era helado, y cada paso de Diego resonaba, rebotando en las paredes vacías. Al llegar al altar, notó algo extraño en el suelo, una inscripción en un idioma que no reconocía, tallada con un cuidado espeluznante. Al enfocarla con su linterna, sintió un escalofrío. Eran palabras antiguas, cargadas de algo oscuro, como si el mismo suelo quisiera advertirle. Mientras las observaba,
Un susurro apenas audible llegó desde el fondo de la capilla. Se giró rápidamente, esperando encontrar algún animal o una corriente de aire. Pero la capilla estaba completamente cerrada, sin señal de vida. Los susurros continuaban, como un murmullo de varias voces que se entremezclaban, un lamento que parecía venir de todas partes y de ninguna. Diego. Escuchó su nombre, claro y resonante en el aire. Se quedó helado. Nadie sabía que estaba allí, nadie podía haber pronunciado su nombre. Respiró hondo, tratando de calmarse, pero el murmullo continuó, cada vez más fuerte, hasta que parecía un grito ahogado. En ese momento, la luz de su linterna parpadeó y se apagó. La capilla quedó sumida en la oscuridad. Diego intentó encenderla de nuevo, pero no respondió. Fue entonces cuando, en medio de la penumbra, notó una figura de pie junto al altar. Parecía una sombra alargada, envuelta en un velo oscuro, y aunque no podía ver su rostro, sentía una mirada profunda y antigua que lo perforaba. Un escalofrío helado recorrió su cuerpo mientras la figura se acercaba, flotando lentamente hacia él, en absoluto silencio. ¿Por qué has venido?, susurró la figura, en una voz que parecía romperse en cada palabra. Este no es tu lugar, no es tu tiempo. Diego intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. La figura se detuvo a unos metros de él, y pudo ver sus ojos, dos pozos negros y vacíos que lo miraban sin parpadear. En ellos, Diego vio imágenes fugaces, rostros, personas atrapadas en el silencio de la iglesia, figuras retorcidas en agonía, condenadas a un sufrimiento eterno. Su voz se quebró en un susurro. ¿Quién eres? La figura no respondió. En cambio, extendió una mano esquelética y pálida, y con un movimiento lento, señaló hacia el suelo frente al altar. Diego miró, y sus ojos se llenaron de horror. Allí, grabado en la piedra, estaba su propio nombre, tallado junto a otros que no reconocía, pero que comprendió en un instante, eran nombres de los que habían desaparecido en la capilla, nombres de aquellos que nunca regresaron. En ese momento, la puerta de la capilla se cerró con fuerza, y los susurros se intensificaron, convirtiéndose en gritos desgarradores que parecían surgir de las mismas paredes. Voces que suplicaban, lloraban, maldecían. Diego intentó correr, pero la figura lo rodeó con su presencia, obligándolo a permanecer en aquel círculo de nombres malditos. El frío aumentó, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas involuntarias mientras un sentimiento de desesperación absoluta se apoderaba de él. No hay salida, dijo la figura, mientras su rostro comenzaba a desdibujarse. Eres uno de nosotros ahora. Tus palabras se unirán a nuestras voces, tu lamento será eterno. Desesperado, Diego lanzó un grito, pero su voz se perdió en el eco de la iglesia. Sintió que su cuerpo comenzaba a desvanecerse, como si las sombras lo estuvieran absorbiendo, mientras una risa baja y espectral lo rodeaba. Con sus últimas fuerzas, intentó correr, empujándose hacia la puerta, y cuando sus manos tocaron la madera, todo quedó en silencio. El amanecer llegó al pueblo, y un viento helado sopló desde la montaña. Los aldeanos, acostumbrados a ver a los forasteros llegar y desaparecer, sabían que alguien más había sucumbido al poder de la capilla. Nadie hablaba de ello, nadie preguntaba, pero todos sabían la verdad, la capilla de los suspiros había reclamado una vida más, y cada nombre que caía en ella quedaba atrapado para siempre. Meses después, un grupo de excursionistas encontró la cámara de Diego tirada cerca del altar. Al revisar las fotos, descubrieron que la última imagen era borrosa, una figura oscura frente a un altar, y en la penumbra, apenas perceptible, un rostro, el rostro de Diego, atrapado en una expresión de horror eterno, con la mirada perdida y su boca congelada en un grito que nunca dejaría de resonar entre las piedras malditas de la iglesia. La leyenda se extendió, y la advertencia se volvió más fuerte: nunca entres a la capilla de los suspiros, o serás parte de ella para siempre. La iglesia del silencio se encontraba al final de un bosque denso y oscuro, un lugar al que nadie del pueblo se atrevía a acercarse.
decían que fue construida en el siglo XVII por un grupo de monjes que, tras haber jurado votos de silencio, desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro. Desde entonces, las pocas personas que habían intentado entrar en ella decían escuchar algo mucho más perturbador que los susurros, el silencio absoluto, tan profundo y oscuro que, después de vivirlo, jamás podían volver a estar en paz. Nuestra historia sigue a Andrea, una periodista que investigaba iglesias abandonadas. Llevaba meses siguiendo la pista de la Iglesia del Silencio y, a pesar de las advertencias de los lugareños, estaba decidida a explorar el misterio que la rodeaba. Era una tarde fría y gris cuando llegó al borde del bosque, y en cuanto vio la silueta de la iglesia entre los árboles, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Pero el impulso de desvelar el misterio era más fuerte que el miedo. El bosque era espeso y silencioso. Solo se oían sus propios pasos y la respiración entrecortada de Andrea, que avanzaba con la linterna en mano y la cámara colgada al cuello. El camino parecía interminable, y la neblina le daba al ambiente un aire irreal. Finalmente, llegó a la iglesia. La estructura era pequeña, hecha de piedra negra, y sus ventanas estaban cubiertas de musgo y barro. La puerta, de madera podrida, estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado lista para recibirla. Empujó la puerta y la iglesia se llenó de un frío inexplicable. En su interior, los bancos se alineaban perfectamente, y en el centro del altar había una enorme cruz de metal ennegrecido. Todo estaba cubierto de polvo, como si el tiempo mismo hubiera dejado de correr en aquel lugar. Pero había algo más. Andrea lo sintió en cuanto cruzó el umbral. Era un silencio espeso, aplastante, que parecía absorber cada sonido, hasta el eco de sus propios pasos. Avanzó lentamente, sintiendo que la iglesia se cerraba en torno a ella. Intentó encender su linterna, pero la luz parpadeó débilmente antes de apagarse. Maldijo entre dientes y buscó en su mochila una vela que había traído como último recurso. Al encenderla, la luz titilante iluminó el altar, y Andrea vio algo que la dejó sin aliento. Grabado en el suelo, justo frente a la cruz, había un símbolo extraño, un círculo con inscripciones en latín antiguo. No lograba descifrar las palabras, pero en su forma, sintió una energía perturbadora, como si el símbolo estuviera vivo. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro, un murmullo apenas perceptible, que parecía provenir de las paredes. Andrea. Su propio nombre, pronunciado en un tono bajo y grave, la hizo retroceder. Miró alrededor, pero no había nadie. La iglesia estaba desierta, y aún así, el susurro seguía resonando en el aire. Temblando, levantó la cámara y tomó algunas fotos, intentando mantener la calma. Fue entonces cuando, al mirar a través del lente, vio algo imposible. En la fotografía, capturada por el flash, se distinguían sombras, figuras humanas de pie entre los bancos. Parecían mirar hacia ella, con rostros oscuros y ojos vacíos. Se quedó paralizada, mirando las imágenes una y otra vez, sin poder creer lo que veía. Al apartar la cámara, sin embargo, las figuras habían desaparecido. Pero el ambiente se volvió más pesado, como si el aire se espesara a cada segundo. «No deberías estar aquí», susurró una voz de ultratumba, ahora mucho más cerca. Andrea giró y se encontró con una figura encapuchada, vestida con una túnica negra, que la observaba en silencio. No tenía rostro, solo una sombra profunda bajo la capucha. Intentó retroceder, pero sus piernas parecían atadas al suelo, y su respiración se volvió difícil, como si el mismo aire se negara a entrar en sus pulmones. La figura levantó una mano huesuda, señalando hacia el altar. Ellos también vinieron a buscar respuestas. Mira lo que encontraron. Andrea se vio arrastrada por una fuerza invisible hacia el altar, y sus ojos cayeron sobre algo que no había visto antes, una hilera de fotografías antiguas, enmarcadas y colgadas en la pared tras la cruz. Cada una de esas fotos mostraba el rostro de una persona diferente, hombres y mujeres, todos con expresiones de horror, y al fondo, en cada imagen, la silueta de la iglesia.
Una de esas fotografías era especialmente nítida, y en ella, vio su propio rostro, mirando fijamente hacia adelante, con los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito de desesperación. Andrea sintió como su corazón se aceleraba mientras el frío se volvía insoportable, como si su vida misma se escapara de su cuerpo. «No puedes salir», dijo la figura, y el eco de su voz retumbó en las paredes de la iglesia. «Has sido marcada por el silencio». En un intento desesperado, Andrea dio un paso hacia atrás, pero el suelo bajo sus pies comenzó a desmoronarse. La iglesia se llenaba de sombras, de manos invisibles que parecían querer atraparla. Sintió que su cuerpo se volvía pesado, como si el suelo mismo la jalara hacia abajo. En el último segundo, con todas sus fuerzas, logró apartarse de las sombras y corrió hacia la puerta. Al cruzarla, sintió un golpe en el pecho y todo quedó en silencio. El bosque estaba tranquilo, y la iglesia parecía haberse desvanecido en la niebla. Sin entender cómo, Andrea se encontró de pie en el sendero de regreso al pueblo, la cámara aún colgada al cuello. Al llegar a su casa, revisó las fotografías. Una a una, las imágenes mostraban los interiores de la iglesia, pero en todas había algo extraño. En cada foto, su propia figura aparecía en el fondo, detrás de sí misma, mirándose con una expresión de tristeza y horror. Cada vez que pasaba una nueva imagen, su reflejo parecía acercarse un poco más. Esa noche, Andrea no pudo dormir. En su mente resonaba el silencio absoluto de la iglesia y los susurros de las figuras que habitaban en su interior. Sabía que algo oscuro la había seguido, algo que la había marcado para siempre. A veces, en los momentos de quietud, sentía que alguien la observaba, que una figura encapuchada guardaba en las sombras, esperando el momento en que pudiera arrastrarla de vuelta a la iglesia del silencio, a convertirse en una sombra más entre sus muros malditos.